Muy bien, ya para terminar les tengo aquí unos ejemplos de lo que son unos problemas para poder calcular más que nada los números de polos que no tienen nada de chiste y la corriente del motor, que es prácticamente lo que nosotros vamos a ver o lo que vamos a trabajar. Generalmente los datos de placa ya no los entrega el fabricante y con esos podemos utilizar o dimensionar muchas cosas, pero nosotros tenemos que ver la relación que existe entre ellos. Si ya lo vimos antes en protecciones eléctricas o prevención de riesgos, pues ahora lo podemos ver nosotros ya con una mayor complexión y con obviamente una mayor visión sobre lo que es. Entonces tenemos nosotros un motor trifásico de 10 caballos de fuerza, trabajando a 60 Hz con un voltaje de alimentación de 220 volts. Su velocidad es de 180 o de 1080 revoluciones por minuto al vacío y tiene una eficiencia de 0.96 y un factor de potencia de 0.82. Lo que nos piden encontrar es su número de polos y la corriente del motor. Para encontrar el número de polos, pues no batallamos, ¿verdad? Sabemos que tenemos lo que viene siendo las revoluciones por minuto y lo que vamos a hacer nosotros nada más es sustituir lo que es el número de polos por las revoluciones por minuto que tenemos nosotros aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues nada más vamos a cambiar la P por la N que tenemos acá y las variables que tenemos nosotros, tanto la F, que es la frecuencia, como la N, que es el número de revoluciones por minuto que está girando el rotor, ya las tenemos. Entonces lo que hacemos nada más es sustituir 120 por 60, que son 7200, entre los 1800 que nos está dando. Y el resultado es de que el motor que nosotros estamos trabajando cuenta con 4 polos. Esto nos sirve a nosotros también pues para saber si le vamos a dar mantenimiento al motor o algo, si lo vamos a revisar pues también para saber su característica, ¿no? En dado caso de que queramos tener este dato. Ahora, para que nosotros podamos calcular la corriente de un motor tenemos que considerar que existen estas fórmulas. Existen las fórmulas conociendo los caballos de fuerza para corriente y conociendo también los kilowatts o los watts que viene siendo voltaje por corriente para los motores en corriente continua o corriente directa, para los motores en corriente alterna cuando son monofásicos y los motores en corriente alterna cuando son trifásicos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los motores de corriente alterna y directa? Que en motores de corriente directa nosotros no estamos manejando un factor de potencia, si se fijan, ¿sí? Cuando estamos trabajando con motores de corriente alterna, sí manejamos un factor de potencia. Y cuando estamos trabajando con corriente alterna, cuando es trifásico se va a multiplicar por raíz de 3. Raíz de 3, ¿por qué? Porque es lo que corresponde al desfasamiento de líneas, ¿sí? Los 120 grados o 127 grados eléctricos que se manejan es por la raíz de 3. Entonces, nosotros vamos a tomar esta raíz de 3 única y exclusivamente cuando estamos trabajando con un motor trifásico, con un transformador trifásico también, y se va a tomar como una constante, o sea, es la raíz de 3 o lo que equivale a la raíz de 3 por el voltaje, por la N que viene siendo la eficiencia del motor y por el factor de potencia, ¿sí? Como quiera, aquí está. Los EP son los caballos de fuerza del motor, que son los que tenemos aquí, conociendo los caballos de fuerza. En los kilowatts, pues obviamente la potencia en kilowatt o la potencia que tenemos nosotros eléctrica. La V viene siendo el voltaje que nosotros tenemos en el circuito. La N viene siendo la eficiencia del motor, que es lo que tenemos nosotros aquí nada más en lo que son, cuando tenemos nosotros caballos de fuerza, cuando conocemos los motores en caballos de fuerza. Y el factor de potencia, pues obviamente el que nos entrega el fabricante, que nosotros lo podemos tener aquí en lo que son los motores tanto en monofásicos y trifásicos que utilizan potencia en kilowatts o en watts. Si yo estuviera trabajando con un motor y digo, oye, ¿sabes qué? Es que no encuentro el factor, la eficiencia del motor. No viene en el dato de placa la eficiencia del motor. En lugar de utilizar yo esto para conocer la corriente, pues obviamente nada más me brinco a los kilowatts. Digo, ok, pues si está el motor en caballos de fuerza, lo único que hago es convertir esos caballos de fuerza a kilowatt. ¿Qué es lo que se hace aquí en la parte de arriba de las fórmulas? Se multiplican los caballos de fuerza por 746, que es la equivalencia a los caballos de fuerza, para obtenerlo en watts, ¿sí? Igual los kilowatts aquí lo estamos multiplicando para obtener su valor en watts. Aquí lo que se hace nada más es una conversión de caballos de fuerza a watts, igual de kilowatts a watts, ¿sí? Entonces, conociendo nosotros cuál es la fórmula que tenemos que utilizar, porque estamos trabajando con un motor trifásico que tiene caballos de fuerza y se nos está entregando una eficiencia y también se nos está entregando un factor de potencia, concluimos en que tenemos que utilizar la fórmula de aquí a de arriba, ¿sí?
Esta fórmula aquí la tengo desglosada, son los caballos de fuerza del motor por 746, que es la equivalencia para transformarlo en watts, por entre la raíz de 3, que está multiplicando el voltaje del circuito, que está multiplicando la eficiencia del motor, que a su vez también está multiplicando el factor de potencia. Entonces serían 10 por 746, entre 1.73, que es el valor que tiene la raíz de 3, por 220, ¿sí? Por la eficiencia, que es 0.96, que es la que tenemos nosotros aquí en la placa, que es lo que nos están entregando, por 0.82, que también es el dato de placa que se nos está entregando. Nadie nos está pidiendo que saquemos el factor de potencia y la eficiencia. Entonces nos da como resultado que es 746 o 7460 entre 299.60. Me estoy reservando a decirles que le pongan más decimales porque aquí estamos trabajando a distancia y probablemente a muchos les vaya a dar otro tipo de información. Entonces, si les salen un montón de números, redondéenlo nada más en las 2 decimales. Hoy voy a hacer un ser piadoso, un ser benevolente. Entonces hacemos esta división y nos arroja que nosotros tenemos un motor que va a consumirnos 24.89 amperes. Pero ahí no se queda la cosa. Esto yo se los recomiendo de una vez y se los voy a también a pedir, ojo, pongan mucha atención, se los voy a pedir en el examen para que ustedes lo vayan entendiendo. Cuando calculen un motor o un circuito, y creo que se los dejé también claro durante las clases que les llevé de protección, se tiene que multiplicar el valor de la corriente por 1.25. ¿Por qué? Porque el motor, al momento de que yo lo arranque, en su par de arranque me va a consumir más energía porque tiene que mover el momento, tiene que romper el momento de inercia, que es lo que les comentaba cuando están empujando una caja. Si ustedes empujan la caja al principio, pues obviamente se van a cansar mucho al principio porque pues tienen que moverlo desde ese punto, ¿no? Está quieto. Pero conforme van avanzando, se van dando cuenta de que la velocidad con la que están avanzando ya no les demanda la misma fuerza. O sea, es como si estuviéramos comparando o como si pusiéramos unas barras, ¿no? Una gráfica de barras. Al principio es mucha fuerza y poca velocidad, pero conforme vamos avanzando va cambiando, la fuerza va disminuyendo y la velocidad va aumentando. Bueno, es lo mismo con los motores. Para que no se nos quemen los cables, para que no se nos quemen las protecciones, para que nosotros podamos hacer un debido circuito protegido o dimensionado, se tiene que multiplicar por 1.25, que se supone es la demanda de energía que va a tener el motor en su par de arranque, y nosotros vamos a dimensionar y vamos a proteger correspondiendo a ese par de arranque. En su estado de arranque, que cuando pase de 0 a su intervalo hasta que se estabilice, va a consumirnos 31.11 amperes. Ya cuando esté estabilizado, lo que nos va a consumir va a ser 24.89 al vacío. Si nosotros le suministramos otra carga o le ponemos otro peso, probablemente esta corriente vaya a incrementar un poquito más, ¿sí? Igual manera esta corriente. Pero nosotros lo estamos dimensionando de esta manera para que podamos protegernos en dado caso de que no estemos trabajando con un motor inseguro o con un motor que no nos dé la seguridad adecuada. Entonces, no tiene mucho chiste hacer estos problemas. Yo les voy a incluir 3 problemas en el examen, los cuales van a ser prácticamente así como vienen estos. Y van a utilizar estas fórmulas si quieren para poder, resolverlos, ¿verdad? Yo les voy a dejar como quiera este archivo cargado ahí para que ustedes puedan hacer sus problemas y puedan entenderlos. Les voy a pedir que también me suban una comprobación, van a tener que hacer una comprobación de los problemas, o sea que sí los van a tener que hacer, no nada más van a poner la respuesta como tal. Si me ponen la respuesta como tal, yo voy a revisar sus comprobaciones y ver si realmente me están entregando lo que es. Si no coincide y nada más la pusieron por chiripazo, se las voy a cambiar a mal, ¿sí? Tiene que coincidir con lo que me están subiendo. Tenemos que ser honestos con lo que estamos entregando. Otro ejemplo rápido sería el que se tiene un motor monofásico, esta vez ya no es trifásico, de 4 polos, cuya potencia es de 30 kilowatts, cosa que a lo mejor no puede suceder, pero pues aquí como quiera se lo estoy poniendo de ejemplo, trabajando a 60 Hz, con un voltaje de alimentación, ya sabemos que es monofásico, de 127 volts y un factor de potencia de 0.9. Vamos a calcular la velocidad angular en revoluciones por minuto y la corriente del motor.
Aquí pues no tenemos que sustituir la N por la P, simple y sencillamente nos están pidiendo las revoluciones. ¿A cuánto va a girar el motor? Pues bien fácil, 120 por los hertz, que son 60, entre la cantidad de polos que tenemos, que son 4, perdón, y nos da que va a girar a 1800 revoluciones por minuto al vacío. Ahora, para calcular su corriente, nosotros tenemos que saber cuáles son las variables que vamos a utilizar. En este caso estamos trabajando con kilowatts, entonces lo único que tenemos que hacer es buscar nuestro formulario con cuál de las fórmulas que tenemos podemos arrancar. Conocemos los kilowatts, sí, conocemos el factor de potencia también, conocemos también el voltaje con el que estamos trabajando también. Al ser un motor monofásico no necesitamos incluir lo que viene siendo la raíz de 3, ¿sí? Y al estar trabajando con kilowatts tampoco necesitamos incluir lo que viene siendo la eficiencia del motor. Simple y sencillamente utilizamos los datos que ya vienen en la placa o que se nos están suministrando. Entonces tenemos los kilowatts, que son 30, el voltaje, que es 127, y el factor de potencia, que es 0.9, el que tenemos aquí. Entonces hacemos rápidamente la multiplicación, 30 por 1000 para obtener los kilowatts en watts. 127 por 9, dividimos los 30.000 entre lo que nos da, que creo que es 117.3, ya no recuerdo bien, 114.3, ya recordé. Y nos da como resultado 262.46 amperes, que repito, al momento que ustedes tengan esta cifra en el examen, lo que tienen que hacer es multiplicarla por 1.25 para obtener la cifra real del motor, que lo que les va a pedir en su momento de inercia. Y si se fijan, si hay un cambio medio gacho, son 328.07, o sea que estamos pasando de los 262.46 a los 328.05, o sea, hay una diferencia grande. Digo, 0.07, perdón. Entonces, nosotros estamos viendo que consume una cantidad bestial de amperaje. Obviamente estamos hablando de que es un caso hipotético. Probablemente sí existan motores así, pero son motores en otros lados que pues obviamente no tenemos acceso tan rápido. Lo que sí quiero que entiendan es de que este paso es de ley. Ustedes tienen que saberlo de una vez, ¿sí? Si van a dimensionar un circuito, la cantidad de amperaje, cuando estén trabajando con amperaje, la cantidad de amperaje que les dé como quiera, cuando hacen un cálculo, multiplíquenlo por 1.25 para asegurar lo que están haciendo. En este caso, nosotros estamos asegurando los conductores que se van a utilizar para el motor, y a su vez también si el motor, obviamente, imagínense que nosotros estamos trabajando con el motor estable nos da 262.46, pero se le suministra una carga y sube 300, no pasa nada, la dimensión del calibre del cable que está alimentando el motor y las protecciones aguantan hasta más de 328, ¿sí? Y la carga del motor como tal aguanta esta cantidad de corriente. Entonces, esto es lo que nos va a demandar el motor al momento de arrancar, y ya cuando esté estable, cuando ya esté quietecito, ahora sí, que esté trabajando en su valor nominal, esto es lo que nos va a pedir. Entonces, yo les recomiendo que al momento que hagan los problemas para el examen, repito, saquen la cantidad de amperaje que es y multiplíquenlo por 1.25 para que les dé el valor real que consume nuestro motor al momento de romper el par de inercia. Ahora, muy probablemente yo les pregunte, o muy probablemente suceda esto cuando estén trabajando en fábrica o cuando estén trabajando en piso, que tienen todos los datos, pero les falta la eficiencia y el factor de potencia. Entonces ustedes van a tener que calcularlos mediante despejes. O sea, si yo estoy trabajando con kilowatts, si estoy pidiendo la eficiencia del motor, vas a decir tú de que, ¿cómo le hago? Es que tengo que saber la eficiencia, pero no viene en la placa. O sea, la placa se la volaron, se la talló un vato, le pusieron una calcamonía arriba, ya no sé cómo se ve. Bien fácil. Sencillamente voy a despejar. Si conozco los kilowatts o tengo los caballos de fuerza, lo único que tengo que hacer es multiplicar los caballos de fuerza por 7.46 o los kilowatts por 1000 para obtener los watts, ¿sí? Y despejar yo desde aquí lo que vendría siendo el valor que yo quiero para obtener los demás valores. Simple y sencillamente son puros despejes. Entonces, no se preocupen, son cosas que ustedes ya saben hacer porque pues obviamente los cursos que han llevado anteriormente les han enseñado esto. Cualquier duda, queja, sugerencia, aclaración o comentario, estoy en Teams para poder atenderlos. Espero que les sirva mucho este ejemplo y que puedan pasar el examen sin ningún problema. Los quiero mucho, cuídense y estamos platicando.